A ver, The Economist acaba de soltar sus grandes predicciones para el año 2026. Y os lo digo ya, el panorama que dibujan es, bueno, digamos que intenso. Así que vamos a desgranar qué es lo que dicen exactamente y sobre todo vamos a intentar entender qué significa todo esto en realidad. Vale, vamos a meternos de lleno. The Economist nos pone sobre la mesa un escenario con tres patas que lo sostienen todo, ¿eh? Por un lado, un posible regreso de Trump, que lo cambiaría todo. Por otro, tensiones globales que no paran de crecer. Y para rematar, las grandes economías del mundo, como se suele decir, jugando con fuego en lo fiscal. Así de entrada, este es el tablero de juego. Empezamos con el primer gran bloque, un mundo que está cada vez más fragmentado y más tenso. Según The Economist, esas viejas reglas y alianzas que parecían estables se están rompiendo y eso crea divisiones por todas partes, tanto dentro de los países como entre ellos. Y fijaos qué curioso porque esto ilustra perfectamente esa división interna. En 2026 Estados Unidos cumple 250 años. Se supone que debería ser una fiesta de unidad, ¿no? Pues todo apunta a que será un campo de batalla cultural. Por un lado tienes la visión idealizada, casi de película, de su historia. Y por el otro, una visión mucho más crítica que dice, oye, tenemos que hablar de las partes oscuras del pasado. La celebración, en lugar de unir, parece que va a echar más leña al fuego de la polarización. Y si miramos fuera a nivel global, la cosa no mejora, ¿eh? Es muy fácil caer en la idea de una nueva guerra fría, SUA contra China y ya está, pero The Economist nos advierte, cuidado, que la realidad es muchísimo más enrevesada. Ya no hay bloques claros, hay un montón de países importantes que se niegan a elegir bando, creando un escenario global muy fragmentado, muy caótico y sobre todo impredecible. Y claro, en este caos surge una nueva forma de hacer la guerra, los conflictos en la zona gris. ¿Qué es esto? Pues son todas esas agresiones que no llegan a ser una guerra declarada, pero que hacen mucho daño. Ciberataques, sabotajes, desinformación, son acciones pensadas para desestabilizar al otro sin cruzar esa línea roja que provocaría una respuesta militar a gran escala. Y esto de aquí es clave para entender dónde están pasando estas cosas. La batalla ya no es solo en tierra, ahora se lucha en el Ártico, que con el deshielo se convierte en una nueva ruta estratégica, en el espacio, donde los satélites son objetivos militares, en el fondo del mar, atacando los cables de fibra óptica que conectan el mundo, y por supuesto en el ciberespacio, donde la guerra es silenciosa pero es diaria. Venga, cambiamos de tercio y nos vamos a la economía, porque aquí las gritas son igual de profundas o más. El sistema financiero global está, digamos, echando humo y se enfrenta a unos dilemas enormes. Este gráfico es que es demoledor, lo explica casi todo. En el año 2000, Europa era una cuarta parte de la economía del mundo, un 25%. Hoy no llega ni al 15%. Esta pérdida de peso económico es fundamental para entender por qué Europa tiene menos influencia y menos capacidad de maniobra en el escenario global. El gran problema de Europa, según The Economist, es la metáfora de la manta corta. Es muy fácil de entender. Si se tapa la cabeza, o sea, si invierte lo que necesita en defensa y en transición energética, se le quedan los pies fríos, la deuda pública se dispara y los problemas sociales aumentan. No hay manta para taparlo todo a la vez. Y esa es su gran encrucijada para 2026. Y mientras, China vive su propia contradicción. Por un lado, tiene una oportunidad de oro para expandir su influencia en el mundo, aprovechando que Occidente está a sus cosas. Pero por otro, tiene unos problemas internos gravísimos, una crisis inmobiliaria brutal, una deuda gigantesca y un consumo interno que simplemente no despega. Pero ojo que el problema de la deuda no es solo de China o de Europa, es un problema global. La deuda mundial ha llegado a esta cifra que es que casi no se puede ni pronunciar, 313 billones de dólares. Para que nos hagamos una idea, es 3 veces y pico todo lo que produce la economía mundial en un año. Es una auténtica bomba de relojería financiera. Y en medio de todo este lío aparece la inteligencia artificial. La pregunta del millón para 2026 es, ¿estamos de verdad ante una revolución que va a disparar la productividad como lo hizo Internet? ¿O es solo la siguiente gran burbuja especulativa, como la de las .com, que acabará explotando y dejando un rastro de destrucción? Bueno, y todas estas tensiones geopolíticas y económicas, ¿cómo acaban afectando a la sociedad, a nuestro día a día? Pues vamos a verlo, porque The Economist señala cambios culturales y tecnológicos que están poniendo a prueba las normas de siempre en la salud, el clima e incluso en el deporte. Vamos con 3 tendencias muy rápidas que destaca la revista. La primera, en salud. El boom de los fármacos para adelgazar, que serán cada vez más accesibles y podrían cambiarlo todo. La segunda, en el clima. La predicción aquí es bastante clara. El planeta se va a seguir calentando. Y la tercera, en los deportes, donde vamos a ver cómo se desafían las reglas de toda la vida. Y aquí está el ejemplo más bestia de ese desafío.
En 2026 se van a celebrar los Enhanced Games, los Juegos Mejorados, una competición donde el dopaje no solo se permite, sino que se celebra. Su lema es celebrar el rendimiento mejorado en lugar de demonizarlo. Esto no es una simple anécdota, ¿eh? Es un torpedo directo a la línea de flotación de lo que entendemos por juego limpio. Al final, si unes todas las piezas de este puzzle, te das cuenta de que hay un hilo conductor. En todos los frentes, en la política, en la economía, en la sociedad, hay una tensión constante, una lucha entre las élites que intentan mantener el control y una serie de fuerzas rebeldes, disruptivas, que amenazan con romper el cablero. Y con esto llegamos a la gran pregunta que queda en el aire. The Economist nos ha dibujado un mapa de lo que planean los poderosos. Pero la historia siempre nos enseña que pueden aparecer fuerzas imprevistas, cisnes negros que lo cambien todo de la noche a la mañana. Así que la verdadera pregunta no es si este análisis es correcto, sino qué es lo que no estamos viendo. Porque el futuro, por mucho que intentemos predecirlo, nunca está escrito.